Bueno, antes de comenzar, les quería contar que tengo dos instancias para que ustedes puedan acceder después de esta maratón, si es que les quedan gustando mis clases. Por un lado tenemos acá el Preu Express, que es un preo realizado 100% por mí, y en este caso tenemos las materias de biología y química, ¿ya? Y en este caso lo que hacemos son las clases los días viernes, que duran 2 horas, una hora de química y otra hora de biología, y en este caso cuesta solamente 15.000 pesos mensuales, y esto incluye las 4 clases, cada una dividida en una hora de química, biología, ¿ya? También incluye el video de la clase, el PPT, y también vamos a estar publicando ensayos de las 3 ciencias y también horarios de consulta junto con material exclusivo, ¿ya? Y por otro lado también les comento que yo soy embajador de FILAD, de hecho también soy profesor en FILAD de biología, y hasta este lunes, con mi código de descuento que es PEJS Olivares, ahí está PE-JS Olivares, pueden acceder a un 25% de descuento, ya en todos los cursos. Y ahí tienen planes súper convenientes que más o menos rondan los 35.000 pesos anuales. ¿Ya? Así que otra oportunidad súper económica para que ustedes puedan acceder. ¿Ya? Y hasta el día lunes tienen 25% de descuento. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Entonces, hoy día la clase va a tratar sobre estiquiometría, ya porque es una de las ramas, por así decirlo, que más les cuesta a los estudiantes. Entonces, ustedes me pueden ir preguntando durante la clase, ya yo no tengo problema en que me interrumpan, que hagan dudas, etcétera, porque acá lo importante es que ustedes entiendan, ¿ya? Entonces, para hablar un poquito de estiquiometría, vamos a hacer una introducción de las reacciones químicas, ¿ya? Porque siempre en estiquiometría, o casi siempre, están involucradas las reacciones químicas. Entonces, por un lado tenemos los reactantes hacia el lado izquierdo, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos hierro y oxígeno, y en el lado derecho tenemos los productos, que en este caso va a ser óxido de hierro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante en estiquiometría? Lo importante son estos numeritos que ustedes están viendo acá, que están en grande, y no sé si alguien en el chat me puede contestar cómo se llaman estos numeritos, ¿ya? Que son súper importantes para lo que vamos a ver a continuación. Ya, súper bien. Acá la Gaby dijo que son los coeficientes estiquiométricos. Excelente. ¿Ya? Y son súper importantes y de hecho la gente se confunde mucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los coeficientes estiquiométricos? Los coeficientes estiquiométricos son relaciones o, mejor dicho, razones. ¿Ya? Son números pero representan una razón. Y eso es lo más importante de todo. ¿Ya? Son razones. ¿Ya? O proporciones también. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 4 hierros, 3 oxígenos, que liberan 2 productos. Entonces la relación es 4 es a 3 es a 2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por 4 moléculas o moles de hierro, que después vamos a ver ese concepto, reaccionan 3 moles de oxígeno o 3 moléculas de oxígeno y liberan 2 moles o moléculas de producto. ¿Ya? Entonces, esto puede ser 4, 3, 2, pero como es una razón, por ejemplo, puede ser también 8, 6, 4, ¿ya? Y todos los múltiplos de estos números. Entonces eso es súper importante porque los coeficientes estiquiométricos son, por así decirlo, modificables, ¿ya? Siempre y cuando mantengan la relación o la razón. Eso es lo más importante de todo, ¿ya? En cambio, tenemos estos numeritos chiquititos de acá. Por ejemplo, tenemos acá, si hacemos un zoom, el O2 se representa como O2, ¿ya? Y ese número que está chiquitito y que es un subíndice no se puede modificar, ¿ya? Eso es súper importante también, no se puede modificar porque representa la identidad de, en este caso, el elemento, ¿ya? Entonces, si ustedes van a modificar estos números, ahí están cambiando los reactantes de los productos y eso no se puede hacer. Entonces, lo único que ustedes pueden cambiar en estiquiometría son los coeficientes estiquiométricos siempre y cuando se mantenga la razón, ¿ya? Eso es lo más importante y es el mensaje de esta diapositiva. ¿Se entendió la idea o no? Para continuar. A ver si alguien responde acá. Ya, súper. Excelente. Siempre vayan preguntando y yo voy respondiendo. Entonces, ¿qué otra cosa es importante en estiquiometría? Lo otro, ¿se escucha bien, cierto? Lo que pasa es que tengo mi internet un poquito, más o menos que estoy en el campo ahora.
Sí, profe. Ya, bacán, súper. Que decía como que estaba un poco inestable la conexión, pero se escucha bien. Bacán. Ya, otra cosa súper importante en estequiometría es el tema de los moles. Ya, y mucha gente se confunde con los moles y no saben utilizar bien este concepto. ¿Ya? Entonces ahora yo les voy a explicar más o menos en qué consisten los moles y cómo utilizarlos para los ejercicios. ¿Ya? Entonces, los moles en este caso están representados por la letra N, N minúscula. ¿Ya? Esto es un mol. ¿Ya? Y el mol en cuanto a la ecuación química va a ser igual a la masa en gramos, ¿ya? Partido en la masa molar. Y la masa molar es en gramos por mol. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos los moles igual a gramos partido en... Entonces, en este caso tenemos los moles que son igual a los gramos partido en los gramos por mol, ¿ya? O la masa partido en la masa molar. Y esto es lo importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta ecuación nos va a servir mucho. Entonces, esto tienen que aprendérselo poco menos de memoria. Esto tienen que sabérselo de memoria sí o sí porque lo van a utilizar mucho en los ejercicios que van a hacer a lo largo de la prueba, ¿ya? ¿Qué más es importante? Tienen que considerar que un mol es cantidad de materia, ¿ya? Cantidad de materia. Entonces, un mol siempre corresponde a 6,022 por 10 elevado a 23 unidades, ¿ya? Y yo siempre hago esta como analogía con las docenas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes acá dicen que yo tengo una docena de huevos son 12 huevos, ¿cierto? Entonces, acá ustedes pueden hacer lo mismo, pero con los moles. Entonces, si tienen un mol, van a tener 6,022 por 10 elevado a 23 huevos, ¿ya? Porque esta unidad en el fondo puede ser lo que sea, ¿ya? Es una unidad para contar, ¿ya? Que en el caso de, en este caso, como los estudios químicos involucran gran cantidad de materia, porque piensen que en un gramo no sé, por ejemplo, un gramo de oro, hay muchos, muchos átomos de oro. Entonces tenemos que buscar alguna unidad de medida que en este caso representa grandes cantidades de materia, ¿ya? Y no es lo mismo que la masa, ¿ya? La masa tiene otro concepto distinto y que está relacionado con las fuerzas y en ese caso va a ser diferente. Ya, entonces, continuamos con la clase. ¿Se entendió la idea de los moles? Entonces, por ejemplo, si ustedes le dicen en vez de una docena, les dicen media docena son 6 huevos, ¿cierto? Y entonces en este caso, por ejemplo, medio mol sería la mitad de este número, 3,011 por 10 elevado a 23, ¿ya? Y así ustedes a través de las reglas de 3 pueden ir sacando la relación entre todas estas unidades, ¿ya? ¿Qué más es importante en este caso? De hecho, este año, ahora en la PDT 2022, se agregó el concepto de los gases, ¿ya? De los gases. Entonces, igual yo acá les puse estas relaciones por si acaso, para que ustedes sepan más o menos cuándo se utilizan los moles, pero en el contexto de los gases. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un gas ideal, y de hecho en este caso vamos a estar hablando de gases ideales, que es lo que más se pregunta en su nivel, ¿ya? Cuando tenemos un gas ideal, que es un gas que se comporta, por así decirlo, de manera predecible, que uno lo puede estudiar fácilmente, y eso es lo que probablemente les vayan a preguntar. Un gas ideal, siempre un mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros, ¿ya? Siempre. Esto es como una regla que siempre se cumple. Y además de esto tenemos esta relación que va de la mano con el tema de distintas, por así decirlo, distintas aristas de los gases. Entonces, tenemos acá la presión, que es P, B es volumen, R es una constante de gases ideales que ustedes se las van a dar, ¿ya? T es la temperatura en grados Kelvin, siempre en grados Kelvin, y N es el número de moles, ¿ya? Y una manera fácil de aprenderse esto es a través de esta relación, que no sé si la conocen, es un poquito chistosa, pero funciona súper bien, ¿ya? Y se la pueden aprender. Entonces ustedes dicen que pavo es igual a ratón, y se les va la A, la O, la A con la O, y le queda acá P por B igual a R por T por N, ¿ya? Así que es súper útil. O sea, súper útil en este caso. A ver, acá hay una pregunta. ¿El número de átomos Profe, influye en el volumen del gas? ¿Sí? ¿Pregunta? más ratito, ¿puede explicar nuevamente lo del pavo ratón, por favor? Ah, ya, sí, obvio. Déjame responder la pregunta de Gabriel y te respondo al tiro. Entonces acá dice, ¿el número de átomos influye en el volumen del gas? Eh,
O sea, claramente sí influye, pero también depende de las otras variables, ¿ya? Porque si se fijan acá, el número de átomos en esta ecuación va a ser n, que son los moles, ¿ya? Entonces, si se fijan ustedes, yo ahí puedo establecer una relación matemática entre el número de moles y el volumen. Ya puedo despejar las otras variables y ver cómo va a ir variando. Pero claramente va a afectar porque está dentro de la ecuación, ¿ya? Así que sí, afecta, pero depende de cómo se comporten también las otras variables. Súper, súper importante, ¿ya? Y lo del pavo ratón básicamente es para aprenderse de memoria, por así decirlo, de manera más fácil, esta ecuación de acá arriba, que es esta, ¿ya? Que esta ecuación relaciona la presión con el volumen, la constante, la temperatura y los moles, ¿ya? Entonces, ustedes ponen pavo igual a ratón y se les va la A, se cancelan porque están en ambos lados, y la O. Y les queda la ecuación de arriba. ¿Ya? Es básicamente una forma fácil de aprenderse la ecuación, ¿ya? Eso. Entonces, vamos con la siguiente parte. Ah, y lo otro importante que no se los mencioné textualmente o explícitamente, pero la regla de 3 es súper importante para estos ejercicios, ¿ya? La regla de 3 siempre tiene que ser utilizada. O sea, no siempre en realidad. Igual ustedes pueden ocupar otros métodos, pero en mi experiencia a los estudiantes se les hace mucho más fácil entender todo esto de estequiometría a través de la regla de 3 y no tanto de ecuaciones químicas. Exceptuando un par de ecuaciones químicas, como por ejemplo esta, ¿ya? O sea, perdón, de ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, esta ecuación matemática, sí o sí tienen que sabérsela súper bien. Moles igual a masa partido en masa molar. Ya, entonces vamos a ir con dos ejercicios para ejemplificar los que les dije recién. Entonces, el primer ejercicio es el siguiente. Dice, una muestra de roca de masa 1 kilogramo está compuesta de un 79% en masa de varicita, que tiene esta fórmula química, ¿ya? Y tiene una masa molar, se fijan, les dan la masa molar de 158 gramos por mol. Y de acuerdo a esto, ¿qué masa de aluminio contiene la muestra? ¿Ya? Entonces, en este caso es un ejercicio no aplicado directamente a una ecuación química, pero sí tenemos que ir implementando varios de los conceptos que vimos anteriormente, ya que en este caso es por composición porcentual, o sea, es por, claro, composición porcentual, que en este caso se habla del porcentaje en masa. Entonces, vamos a ir viendo el ejercicio paso a paso y ustedes me van preguntando sus dudas que vayan teniendo. Porque si se fijan, nos están explicando acerca de una muestra de roca. Y de hecho, esto igual es súper importante y yo lo recomiendo mucho, sobre todo para la gente que no está muy relacionada con química, que es, por ejemplo, ir haciendo dibujitos. Entonces, acá tenemos una roca y esta roca pesa 1 kilogramo. Tiene una masa de 1 kilogramo. Y un porcentaje de esta roca va a corresponder al mineral, ¿ya? Entonces, de hecho, acá, por ejemplo, podemos subrayar esto y va a ser que una parte de esa roca va a ser el mineral. Entonces, lo que está en azul va a corresponder al mineral. Y después nos preguntan por el aluminio. ¿Cuál es el porcentaje de aluminio o qué masa de aluminio tiene? Ya, de hecho, no es porcentaje, es masa de aluminio. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer primero? Y ahí la Gaby súper rápida nos contó un poquito, pero yo lo voy a hacer paso a paso, pero súper bien. Entonces, lo primero es saber cuánto en masa de la roca, o sea, perdón, cuánto en masa tenemos de este mineral. ¿Cierto? Eso es lo primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Y como yo les dije anteriormente, utilizar una regla de 3. Súper útil utilizar una regla de 3. Entonces, nosotros sabemos que nuestro 100%, es decir, lo que tenemos en total de masa, va a corresponder a la roca, ¿cierto? Que son 1000 gramos o 1 kilogramo, que es lo mismo. Eso es lo primero. Entonces, nuestro 100%, el total, este es el total, el 100%, va a ser la roca. Ya no tenemos que sacar el porcentaje de la roca, pero ahora en masa. Entonces, en este caso, sabemos que es un 79%. ¿Ya? Entonces, ese 79% va a ser X. ¿Ya? Y por eso yo siempre les recomiendo aplicar regla de 3. Entonces, si multiplicamos 79 por 1000, es 79 por 3 ceros, ¿cierto? Y lo dividimos por 2 ceros, por 100 en este caso. Y me queda 790 gramos. Entonces, eso era lo primero en este ejercicio. Sacar, en este caso, el porcentaje, la masa que yo tengo, pero de mi mineral. Ah, ya, acá Sofía
Disculpa, que acá igual yo asumí que la gente entendía muy bien la regla de 3, pero básicamente la regla de 3 es multiplicar estos 79, siempre se multiplica cruzado y se divide en lo que sobra. Entonces 79 va cruzado con 1000, entonces se multiplica, ya, 79 por 1000, y divido por el 100. Ya, entonces ahí se me van los dos ceros y me queda 790. 79 por 10 es 790. Creo que sí. Cualquier cosa que vayan teniendo me van comentando. Ya, súper, bacán. Entonces, lo que sacamos acá fue la masa del mineral. Entonces, yo siempre les recomiendo a ustedes que si es que se van confundiendo con estos ejercicios, ustedes vayan haciendo dibujitos o esquemas que les vayan ayudando. Ya pudimos sacar la masa del mineral, ¿cierto? Que son 790 gramos. Y ahora nos preguntan por el aluminio. Entonces, si ustedes se fijan en la composición del mineral, tenemos algún porcentaje de aluminio, pero la masa que nosotros calculamos fue la masa del mineral completo. Entonces lo que podemos hacer ahora, como nos dan la masa molar del mineral completo, podemos sacar cuántos moles tenemos del mineral. Y con esos moles vamos a poder después extrapolar el aluminio. Ahí van a ver por qué. Entonces, en este caso, como yo tengo que ver cuánto aluminio tengo, me conviene sacar la cantidad de mineral para relacionarla después con el aluminio. ¿Ya? Ahora van a entender con el desarrollo. Entonces, ¿cuánto van a ser los moles de este mineral? Tenemos los 790 gramos, y eso lo dividimos por la masa molar, según la fórmula que vimos al inicio de la clase, por los 158 gramos por mol. Dan 5 moles. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa información? Yo sé que tengo 5 moles de este mineral. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa información ahora? Lo voy a hacer un poco más explícito. Fíjense, si yo anoto acá la fórmula del mineral, al PO4 por 2H2O, ¿ya? Entonces, de nuevo regla de 3. ¿Sí? La regla de 3 de verdad que sirven para todo, así que... Entonces, en este caso, tenemos esta composición de este mineral, ¿ya? Y ya, la Gabriela está bien, pero tenemos que explicar un concepto antes de eso, ¿ya? ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, por cada una molécula de este mineral, ¿cuánto aluminio tenemos? ¿Ya? Y acá tenemos que entrar en el fondo a la fórmula del mineral. Entonces, por cada una molécula de mineral, ¿cuántos átomos de aluminio tenemos? Si tengo una molécula de esto, ¿cuánto aluminio yo puedo extraer de esta molécula? Si ustedes tuvieran la molécula solita y pudieran sacar aluminio, ¿cuánto aluminio sacarían por cada molécula? 1, ¿cierto? Porque tengo un aluminio. Entonces tengo un aluminio. Y acá es lo importante, porque siempre ustedes tienen que fijarse, cuando les preguntan por composición porcentual de algún elemento, etcétera, cuántas veces está repetido el elemento dentro de la molécula. En este caso es 1, ¿cierto? Porque tengo un aluminio. Por ejemplo, si hubiera sido oxígeno, aquí por cada molécula de mineral yo libero 4 oxígenos. Entonces sería 1 a 4. Pero en este caso, como es el aluminio está repetido solamente una vez, yo pongo un 1. Y por ejemplo, si acá hubiera sido un al3, por ejemplo, con un 3 abajito, yo le pongo un 3. ¿Ya? Entonces va dependiendo mucho del tipo de fórmula que yo tenga. Entonces en este caso es simple porque la relación es 1 a 1. Pero yo no tengo una molécula o un mol del mineral. Nosotros acabamos de decir que tenemos 5. Entonces, como tenemos 5 del mineral, vamos a tener 5 moles de aluminio. ¿Ya? Entonces yo ahora pasé desde una molécula a un mol, porque recuerden que moles es cantidad, entonces yo puedo hacer esa extrapolación. Entonces, una molécula da un átomo. Entonces yo puedo decir que, entonces como una molécula da un átomo, también un mol de molécula da un mol de átomo. Entonces, aparte de eso, en vez de ser 1, ahora va a ser 5. 5 moléculas van a dar 5 moles, en este caso, del átomo aluminio. Pero no nos están preguntando por los moles, nos están preguntando por la masa, ¿cierto? ¿Cómo yo podría sacar la masa? Nuevamente utilizamos la fórmula que les mencioné anteriormente, por eso es súper importante aprenderse bien esa fórmula, ¿ya? De verdad que es súper, súper útil y tienen que sabérsela súper bien, ¿ya? Entonces, moles va a ser igual a masa partido en masa molar. En este caso los moles son 5 de aluminio. La masa de aluminio va a ser mi incógnita y eso lo divido por la masa molar o la masa
en este caso, masa atómica del aluminio. ¿Alguien sabe cuál es la masa atómica del aluminio? Ya, entonces tenemos 27 y eso lo multiplicamos por 5. ¿Cuánto da eso? 27 multiplicado por 5 y les da 135. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. ¿Ya? Entonces ahí lo que yo hice fue pasar desde los moles que tenía de molécula a los moles que tenía de aluminio, y con esos moles de aluminio calculo la masa. Directamente es muy difícil que ustedes relacionen masa de mineral con masa de aluminio. Se puede, pero ahí es un concepto un poco más avanzado, y yo siempre recomiendo pasar siempre de masa a moles, y con yo los moles puedo comparar lo que quiera, ¿ya? Porque los moles son cantidad. En cambio, las masas no necesariamente van a coincidir, ¿ya? Porque depende de la masa molar. Entonces, siempre que van a comparar cosas, el mol es un muy buen intermediario para hacer esto. ¿Alguna pregunta? ¿Profe? Sí, pregunta nomás, lo que quieran. Sí, mire, es que por ejemplo yo entendí el ejercicio, pero tengo una duda como en conceptos. ¿Qué es varicita y cuál es la diferencia de la varicita con el aluminio? Ah, súper buena pregunta. Ahí no me explayé mucho por temas de que a veces yo como que omito algunas cosas, pero ustedes me van diciendo, como tú me dijiste bien ahora, la varicita es un mineral, ¿ya? Esa es la diferencia. En este caso, la varicita es un mineral que básicamente es una molécula compleja, en este caso, que está compuesta por varios átomos. ¿Ya? Si te fijas, la varicita es todo esto. ¿Ya? Te están diciendo acá, varicita, coma, y te dicen la fórmula de la varicita. Entonces, la varicita en este caso es un mineral que está compuesto por oxígeno, por fósforo, aluminio, y en este caso está hidratado con agua. Entonces, todo eso es la fórmula molecular de la varicita, ¿ya? Y el aluminio, en cambio, es un elemento que es parte de la varicita. Te fijas, el aluminio está dentro de la varicita, pero la varicita es como un concepto más grande, por así decirlo. Recuerda que las moléculas, en este caso, están compuestas por varios átomos unidos entre sí, ¿ya? Y uno de esos átomos, en este caso, es el aluminio. Profe, ¿Sí? la última relación que hizo, o sea, cuando dijo, esa la que está abajo, de Ya. 5 mol de aluminio, ¿Sí? ahí me perdí un poco. No sé Sí, si lo que pasa podría es que explicar. nosotros anteriormente calculamos cuántos moles teníamos de varicita, del mineral. Todo esto que está antes de la relación, primero recuerda que calculamos la masa del mineral, Sí, que es esta. Ya, esta sí, es sí, la eso masa del sí lo mineral. entendí, cómo calcular los mols, sí, súper. Ya, excelente. Entonces, esa masa de mineral la pasamos a moles de mineral y teníamos 5 moles. ¿Cachai? Entonces, en esta regla de 3, la primera parte corresponde básicamente a la relación base, ¿ya? A lo que yo sé, lo que puedo establecer solamente mirando la fórmula. Entonces, si yo miro la fórmula, yo puedo decir que por cada una molécula de varicita, de mineral, yo voy a liberar una molécula, o sea, en este caso, un átomo de aluminio, ¿cierto? Eso yo lo puedo Ujú. sacar viendo solamente la fórmula. Pero yo acá abajo agregué el dato que calculamos anteriormente, que tenemos nosotros 5 moles de varicita. Entonces, arriba lo que hago ¿Ya? básicamente es establecer la relación, en este caso es 1 a 1. Y yo acá abajo Mm. voy a ingresar los datos que a mí me interesan, que en este caso son los 5 moles de varicita que yo calculé anteriormente. Entonces, por cada 5 moles, yo voy a liberar 5 moles de aluminio. Esta sería como mi incógnita, como Ah, el X, ¿cachai? Pero era tan obvio que lo puse y directo. ahí como hacer la regla de 3 y obviamente da 5 Claro, entonces porque ahí yo lo puse directamente porque era muy fácil, pero claro, sí, se puede complicar porque puede ser 1 a 5, 1 a 10, 1 a lo que sí, sea. pues si fueran otros números, Exacto. Así que eso. claro. Muchas gracias por... Ya, gracias, profe. Y dice la Gabriela, para el porcentaje de agua entonces deben ser 2 moles de agua. Exacto, sí. Si te preguntan, por ejemplo, por la masa de agua, tú dices que por cada 1 mol de la varicita liberas 2 moles de agua. Y ahí haces la relación y con la masa molar del agua puedes calcular el porcentaje de agua que tienes dentro de la varicita. Sí. Ya, entonces, al final, esto de las reglas de tres sirven mucho, ¿ya? Sirven bastante para ir calculando estas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a ir al siguiente ejercicio. Entonces, vamos a ir con un concepto que yo veo mucho en mis clases, y de hecho ahí ustedes después pueden ir, no sé, pues si se inscriben al PreExpress, por ejemplo, pueden ir a hacer como a más detalles de esto, pero ahora vamos como con lo básico y lo importante. Así que comencemos con esta parte que es reactivo limitante, ya que siempre lo preguntan en la prueba, ¿ya? Pero yo acá tengo una pequeña triquiñuela, un pequeño tip
que les va a servir mucho para resolver este problema, ¿ya? De hecho, en mi canal de YouTube hay un video que explica esto y se los voy a subir después en el Classroom junto con el material de la clase, ¿ya? Entonces, en esta parte, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Dice, el nitrato de plata AgNO3 reacciona con el sulfuro de sodio, Na2S, según la siguiente ecuación, ¿ya? 2AgNO3 más Na2S y libera Ag2S más 2 nitrato de sodio en este caso, ¿ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer siempre cuando les preguntan por esto es ver si la ecuación química está balanceada, ¿ya? Ahora por temas de tiempo no voy a ahondar en ese tema. Si quieren después me pueden preguntar por interno, en mi Instagram. Y de hecho estaba pensando subir algún videito relacionado con esto. Así que ahí ustedes me pueden ir preguntando acerca de esto, específicamente de cómo van a ser las ecuaciones químicas, pero en este caso está balanceada, ¿ya? Básicamente porque los átomos en el lado izquierdo son igual a los átomos en el lado derecho. Las cantidades tienen que coincidir, ¿ya? En este caso, si se fijan, está balanceada la ecuación química por los coeficientes estequiométricos que se están utilizando. Entonces, en este caso están preguntando por esta reacción. Si reacciona un mol de, en este caso, nitrato de plata, AgNO3, y te dan la masa molar, con 26 gramos de Na2S, y te dan la masa molar, es correcto afirmar que. Y ahí te dicen distintas preguntas. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Y acá quiero que me sigan así como al pie de la letra lo que voy diciendo, porque es como un paso a paso que les va a servir mucho. Ya, entonces, primero, lo que yo hago es escribir nuevamente la ecuación química. ¿Ya? Entonces voy a ocupar con un lapicito más fino porque no hay mucho espacio, no dejé mucho espacio en esta diapo. Entonces, tenemos primero acá la fórmula. 2, ay no, mejor voy a ocupar el otro porque si no me queda muy feito. Ya, entonces 2AgNO3, ¿ya? Más Na2S va a liberar o va a generar los productos. Ya. Entonces, yo acá tengo una técnica que es súper buena y de hecho he tenido súper buena recepción por parte de mis estudiantes y se las recomiendo mucho porque es muy útil, que es una tablita, ¿ya? De hecho, si ustedes después ven en mi canal de YouTube, clase Jorge Olivares, ahí pasó el dato, ahí aparece como el paso a paso de esto con un ejemplo un poquito más simple, ¿ya? Pero ahí ustedes pueden ir viendo después o me pueden ir consultando cómo desarrollar esto en detalle. Aunque igual lo voy a explicar ahora súper bien, así que tranqui. Entonces, lo primero es que hago una tablita en donde voy a dividir todas las secciones que corresponden a los distintos reactantes y productos, ¿ya? Y lo que voy a utilizar acá van a ser los moles, los famosos moles que son súper útiles, ¿ya? Entonces, acá están los moles, ¿ya? Entonces, yo voy a tener tres tipos de moles. Los moles iniciales, ¿ya? Los moles que van a reaccionar, ¿ya? Los que participan en la reacción, y los moles finales. ¿Ya? Ahora vamos entendiendo cada uno de estos. ¿Me están escuchando bien, cierto? Que a veces cuando no me hablan mucho yo digo, o se me cayó el internet. Sí, profe. Ah, ya. Súper, ya. Entonces, tenemos moles iniciales, moles que reaccionan y los moles finales. ¿Ya? Súper importante. Entonces, veamos los datos. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué son los moles iniciales? ¿Ya? Los moles iniciales es como cuando yo voy a cocinar. ¿Ya? Son las cosas que yo voy a pesar cuando cocinar. Por ejemplo, si ustedes van a hacer, no sé, una torta, ustedes leen las instrucciones, ¿cierto? Y les dicen, por ejemplo, eche una taza de harina con 2 huevos, ¿ya? Es como lo que yo inicialmente voy a hacer que vaya a reaccionar, ¿ya? Pero no necesariamente va a reaccionar todo lo que yo eche, ¿ya? Súper importante eso. Entonces, yo, en este caso, como les dije anteriormente, es como si estuvieran leyendo una receta de cocina y le están dando los ingredientes, la cantidad de los ingredientes. Entonces, en este caso, ¿cuáles van a ser los ingredientes iniciales? Dice si reacciona un mol. Bueno, y de hecho acá está mal redactado. En vez de si reacciona, debería ser se mezcla un mol de tanto con tanto, ¿ya? Acá la palabra reacciona está mal utilizada porque no reacciona, o sea, no necesariamente va a reaccionar todo el mol. Ahora vamos a ver si ocurre o no. Entonces lo más correcto decir acá es que yo inicialmente tengo un mol de AgNO3, ¿ya? Entonces, lo inicial va a ser el material de partida. En este caso tengo un mol de nitrato de plata. Entonces ustedes ponen acá un mol y todo lo que pongan ustedes acá en el cuadrito tiene que ser en mol. Súper importante.
¿ya? Con 26 gramos de Na2S. Es correcto afirmar que. Entonces, ¿qué tenemos que poner acá? A ver si me pueden decir por el chat o a través del micrófono. ¿Qué número tendré que poner acá? Y ahí, Gabriela, súper bien. Acá lo importante es que no me digan 26, ¿ya? Porque como les dije anteriormente, en la tablita ustedes no pueden agregar gramos, porque gramos es distinto a moles, ¿ya? Así que para agregar los moles tienen que calcular cuántos moles tengo de, en este caso, Na2S. A veces les van a dar todo en moles y es simplemente reemplazar, o a veces les van a dar algo en mol y algo en gramos, como en este caso. Entonces, o todo en gramos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si le dan todo en gramos, pasan todo a moles y completan la tabla. En este caso nos dan los moles directos de nitrato de plata, pero nos piden los moles de Na2S, de sulfuro de sodio. Entonces los moles van a ser iguales a ¿qué? A la masa, 26 gramos, partido en los 78, que es la masa molar, ¿cierto? Gramos por mol. Entonces simplemente calculo. Era 26 dividido en 78. Ah, acá Gaby da 0,333, no da 0,5, ¿ya? Pero ahí estuviste cerca, pero lo importante es que no dijiste 26. Ya con eso yo estoy feliz. Entonces son 0,33. ¿Ya? Entonces acá yo tengo 0,33 moles. ¿Me van siguiendo, no? ¿Entienden por qué no es 26 y ya es 0,33? Ya, súper bien. ¿Y por qué yo utilizo moles? Eso es súper importante. No sé si a alguien le surgió la duda por qué son moles. Porque recuerden que los moles es cantidad, ¿ya? Y si se fijan acá, nosotros vamos a utilizar los coeficientes estiquiométricos para comparar, que sería este 2 y acá hay un 1. Un 1 implícito, eso es un 1. Cuando no aparece nada, esto es un 1. Entonces, recuerden que los coeficientes estiquiométricos son relaciones, son razones, pero también es cantidad, ¿ya? Entonces, si yo quiero comparar cantidad con cantidad, tengo que utilizar en este caso moles. Por eso no puedo utilizar masa. ¿Ya? Súper importante también ese concepto. Entonces, como yo voy a comparar con los coeficientes estiquiométricos, tengo que sí o sí utilizar moles porque es cantidad de materia. ¿Ya? Entonces, tengo 0,33. ¿Ya? Y ahora la pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuánto va a reaccionar de cada uno? ¿Ya? Y acá hay un concepto importante que yo, como les dije anteriormente, lo desarrollo mucho en mis clases del Preux-Press y particulares también, que es el reactivo limitante. ¿Ya? El reactivo limitante va a ser el reactivo que va a estar en pequeña cantidad y que se consume al inicio de la reacción, o sea, que se consume completamente al final de la reacción. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos que ver cuál de los dos estos reactivos es el reactivo limitante. Es decir, el que se consume primero y va a limitar la cantidad de producto que puedo generar. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a reaccionar de cada uno o cuál, en este caso, ustedes creen que está en menor cantidad? ¿Y por qué? Ya, el sulfuro de sodio. Ya, entonces en este caso ustedes dicen porque el 0,33 es menor que el 1. Ya, igual es un razonamiento bueno, pero no siempre es así porque también tenemos que considerar los coeficientes estiquiométricos. Asumamos en este caso que el sulfuro de sodio va a ser el reactivo limitante. ¿Ya? Y de hecho esto igual está en un video por si quieren repasarlo, después les mando el link de mi video en YouTube. ¿Ya? Entonces, si el Na2 es el reactivo limitante, hay una regla que siempre se cumple para solamente el reactivo limitante, ¿ya? Que es que los moles iniciales son igual a los moles que reaccionan. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma yo voy a consumir completamente a este reactivo, ¿ya? Y el reactivo limitante siempre se consume por completo y queda cero al final de la reacción, ¿ya? Entonces, en este caso, si nosotros decimos que el Na2S es mi reactivo limitante, tenemos que decir que los moles iniciales son iguales a los moles que reaccionan y al final me va a quedar cero. ¿Ya? Los moles finales siempre son igual a lo inicial menos lo que reacciona. Y ahora yo voy a aplicar la regla de 3. Y ustedes van a tener a su reactivo limitante como, por así decirlo, como la guía para todo lo que viene después. Ustedes a partir de los moles de reactivo limitante van a calcular todo lo demás. Entonces acá se olvidan de este uno que está arriba y ustedes dicen, primero, según la reacción, ¿cuántos moles de sulfuro reaccionan con cuántos moles de nitrato de plata? Entonces establecemos la relación. Siempre un mol de Na2S reacciona con 2 moles de nitrato de plata. ¿Ya? Eso es por solamente la ecuación química balanceada. ¿Ya? Y por eso es importante siempre balancear bien la ecuación, porque de esa forma ustedes van a establecer correctamente esta regla de 3. ¿Ya? Entonces, un mol de Na2S va a reaccionar siempre con 2 moles de nitrato de plata.
¿Se entiende eso, no? ¿Por qué lo puse? Simplemente por la ecuación química, ¿ya? Que está balanceada correctamente. Y acá utilizo los coeficientes estequiométricos. Pero como yo en este caso dije que mi reactivo limitante es el Na2S, yo ya no tengo un mol, tengo 0,33. Entonces, si tengo 0,33, ¿con cuántos moles de nitrato de plata va a reaccionar? Ya ese X, ¿cuánto daría? Excelente, súper bien, 0,66. Entonces yo acá pongo mi 0,66 desde mi regla de 3. Entonces si se fijan, yo aún no utilizo ese 1, ¿ya? Ese 1 aún no se utiliza porque en el fondo yo calculo todo en función de mi reactivo limitante que yo creo que es. Entonces, en este caso, ¿cuántos moles me quedan al final de nitrato de plata? ¿Cuánto me queda al final? Recuerden que lo final es lo inicial menos lo que reacciona. Claro, 0,34, súper bien. O 0,33, 34, bueno, en realidad está aproximado. 0,34. Excelente, súper bien. Entonces, ¿cómo ustedes pueden verificar que hicieron bien esto? Hay una forma de verificarlo y es súper evidente. Que, por ejemplo, los moles finales del reactivo en exceso, que el reactivo en exceso es el que te sobra al final de la reacción, en este caso no te quede negativo. Si tú le has quedado negativo, por ejemplo, quiere decir que tú lo hiciste mal y que el reactivo limitante es el otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, si no hubiera dado un número negativo, quiere decir que el Na2S que yo asumí que era el reactivo limitante no es. Por lo tanto, sería el nitrato de plata. ¿Ya? Y hago todo esto, pero ahora en función de el mol de nitrato de plata. Así que ahí después me pueden preguntar un poco más en detalle, pero básicamente así es como ustedes pueden determinar cuál es el reactivo limitante. Siempre tienen que ver cuál a ustedes le tinca que es mayor, que es la mayor probabilidad de que sea, y con ese hacen la regla de 3, ven con cuánto reacciona y ven si al final les sobra efectivamente o les queda negativo. Y de esa forma ustedes pueden fácilmente determinar cuál es el reactivo limitante. Como les dije, igual hay un video en YouTube que les explica esto paso a paso con un ejemplo un poquito más simple, así que ahí pueden revisar. Entonces, como este reactivo limitante, vamos a ver cuáles son las alternativas. Bueno, y acá la alternativa claramente va a ser la A, inmediatamente, que el Na2S es el reactivo limitante. Y de hecho ustedes pueden calcular otras cosas. Por ejemplo, en la B les preguntan, ¿se consume todo el AgNO3? No, no se consume todo el AgNO3 o nitrato de plata porque me sobran 0,34 moles. Así que no. Se forma un mol de NaNO3. Entonces, si se fijan acá, la relación estequiométrica entre el Na2S y el NaNO3 es 1:2. Entonces, si yo tengo un mol de Na2S, voy a tener 2 moles de NaNO3. Por lo tanto, si tengo 0,33, voy a tener 0,66. Así que no es un mol. Son 0,76. Se forman 85 gramos. Bueno, si ustedes calculan esto, les va a dar que no son 85 gramos distintos, así que falso. Y se forma un mol de Ag2S. Y acá lo mismo. La relación es 1:1. Entonces, si tengo 1 de Na2S, 1 de Ag2S y reemplazo. Es lo mismo, relación 1:1. Ah, perdón, acá me equivoqué porque acá estos van al final. ¿Ya? Y esto no va nada, ni acá, ni acá, ni acá. Porque acá no reaccionan. No hay nada inicial de producto y tampoco reacciona el producto. Así que eso es 0, 0 y me quedan en el final. ¿Ya? Ahí me confundí, pero ahí lo corregí. Entonces tengo 0,33 y 0,66, así que es falsa la E. Sí, Josefa acá me pregunta, ¿el reactivo limitante tiene alguna forma de notarlo más fácilmente con menor probabilidad de error? Sí, generalmente cuando tú ves una gran diferencia entre los moles, por ejemplo acá yo tengo 0,33 versus 1, claramente el 0,33 es mucho menor que el 1. Entonces ahí tú dices, probablemente este sea. Pero hay que siempre considerar la estequiometría y por eso uno lo verifica después con la tablita. Pero es que generalmente el reactivo limitante va a estar en menor cantidad de moles. La Gabriela pregunta, ¿en ese caso el reactivo limitante está basado en esas cantidades? Sí, pero siempre tienes que verificarlo, ¿ya? Porque hay que considerar la estequiometría de la reacción. Entonces, este es como el primer paso, el primer filtro, ya, menor ya, y después verifico. ¿Alguien levantó la manito y que pregunte nomás? Profe, ¿Sí? para calcular el reactivo limitante y en exceso, se hace que en relación con el coeficiente estequimétrico y la cantidad de moles, siempre. Exacto, sí, siempre, siempre. Tú no puedes utilizar la masa, por ejemplo. No,
Ah, ya, o Sí. los gramos, no tiene nada que ver. No, porque, o sea, los gramos te permiten Ya, calcular ok. moles y tú con los moles trabajas porque recuerda que los coeficientes Los moles, estequiométricos claro. son números, ¿ya? Acá te dicen que tú tienes 2 moléculas de AgNO3 Sí. y una molécula de NO2, o 2 moles y 1 mol. Pero, por ejemplo, tú no puedes comparar moles con gramos directamente. Tienes que utilizar la fórmula para pasar de gramos a mol, ¿ya? Porque cantidad de materia, cantidad de cosas es distinto a la masa. Y otra cosa, cuando no aparece un número como coeficiente estequiométrico, es un 1, ¿cierto? Siempre es un 1, sí, exacto. Siempre es un 1, ¿ya? Y Ya, ustedes siempre tienen que gracias. verificar que esté balanceada la ecuación química. Ahí después, más adelante, voy a subir un videito en YouTube para el paso a paso y todo eso, cómo balancear ecuaciones químicas, ¿ya? Pero siempre tienen que verificarlo. Bueno, y eso sería entonces, era la A. Y lo bueno de esta tablita es que ustedes pueden calcular todo. Pueden calcular los moles iniciales, lo que reacciona, lo final, y pueden calcular cuánto producto genero, cuánto tengo en exceso. Así que de verdad que es súper buena y ha tenido súper buena recepción en mis clases. Así que ahí se las recomiendo mucho. Y por último, les recuerdo aquí mis instancias de participación. El Preux-Press, ¿ya? Que está todos los viernes. Y también el FILAT, que yo estoy siendo profe ahora de biología. Estamos preparando material nuevo para esta actualización que hubo. Y con mi código PJS Olivares pueden acceder ahí a 25% de descuento en todos los cursos hasta el día lunes, ¿ya? Y están súper económicos. Hay planes, como les dije antes, como de 30 y tantos mil pesos, así que con el descuento les queda súper barato, ¿ya? Que estén súper bien y nos estamos viendo en otra instancia. Profe, Sí, pregúntanos. tengo una duda. Es que usted no va a hacer clases como aparte del Express, así como clases más adelantadas y, por ejemplo, de otras materias. Sí, Porque, a ver, en mi caso, por ejemplo, no me cuesta estequiometría o química orgánica. Y no sé si va a ser como clases de eso, como sí, aparte del, sí. sí, Mira, como más avanzada, como mire, materia un poquito más, de hecho, como cuesta un poco más entender eso. por ejemplo, ahora lo que voy a hacer en una semana más, voy a hacer una clase gratuita para probar qué tal la convocatoria de ciclos biogeoquímicos de biología, que en este caso va a ser gratis, ¿ya? Una clase masiva que aún no publico, pero voy a publicar yo creo que el día lunes. Y esa va a ser gratis, ¿ya? Pero claro, por ejemplo, yo a principio de año hice una clase masiva, pagada, pero costaba como 3.500 pesos, ¿ya? Y ahí vimos todo lo que era parte de nivelación. Entonces, mira, si por ejemplo a ti te interesa y empiezas a juntar un grupito de gente, para mí sería ideal, porque ahí yo veo qué es lo que necesitan ustedes ver y finalmente hago la convocatoria masiva para que suene más gente, ¿cachai? Así que todo por Ya, ya, comunicación, profe, súper, contacto. muchas gracias. Y eso, ¿ya? Que estén súper bien y nos estamos viendo. Y ahí sigan mi Instagram y también vean a los otros profes que van a estar haciendo clases durante el día, ¿ya? Nos vemos, chau.